Multipartidismo, un camino hacia la democracia participativa en Colombia. Trabajo presentado por la estudiante Milenis Morillo Epiello. Iniciaremos hablando acerca de la democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente la palabra proviene del griego demokratia, que se compone en dos términos. El primero es demos, que significa pueblo, y el segundo es kratos, que significa poder. Así entonces la democracia es el gobierno del pueblo. Este término es extenso a las comunidades y a los grupos organizados, donde todos los individuos tienen derecho de participar en la toma de decisiones con igualdad ante la ley. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio, que tiene un carácter universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los representantes para un periodo determinado. Las elecciones se pueden llevar a cabo por sistema de mayoría, de representación proporcional o la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o un régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen ciertas características. Principios y características de la democracia. Esta puede ser entendida como una doctrina política y como una forma de organización social. Entre ellas podemos destacar las siguientes características. El principio de soberanía popular. En los sistemas democráticos el poder se deriva del consentimiento del pueblo. Son los ciudadanos a través del voto universal, libre y secreto quienes eligen a sus representantes para llevar a cabo las funciones de gobierno. Estado de Derecho. Se acatan las normas consagradas en la Constitución. Asimismo, rige el precepto de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Libertades individuales y sociales. La libertad de prensa y de opinión son fundamentales, así como también la libertad de las personas para crear asociaciones, ya sean cívicas, económicas, culturales o partidos políticos. División de poderes. Las democracias contemplan la separación de poderes en órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, con el fin de evitar la concentración de autoridad en un individuo o en pequeños grupos de personas. Respeto por los derechos humanos. Los gobiernos democráticos defienden los principios expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Además, se comprometen a garantizar la representación a las minorías, así como a los grupos e ideologías disidentes. Tipos de democracia. A continuación presentaré los tipos de democracia según el nivel de injerencia ciudadana en asuntos públicos y según las corrientes políticas más populares en las últimas décadas. La democracia representativa o indirecta es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. De esta manera, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones se expresa la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. Este es un sistema muy practicado en el mundo, como por ejemplo en México. También vemos las democracias liberales como la de los Estados Unidos de América, que suelen funcionar dentro de este sistema representativo. Por otro lado, la democracia directa es el modelo original de democracia, el que fue practicado por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura, cuando son los mismos ciudadanos sin intermediación de representantes los que participan en la toma de decisiones de carácter político. Esta participación se ejerce a través de voto directo, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, entre otros. Hoy en día, este tipo de democracia luce inviable como un sistema nacional debido a la masificación de la sociedad. Sin embargo, este modelo inspira el funcionamiento de pequeñas organizaciones comunitarias como parte de una realidad local y puntual, por ejemplo, las asambleas vecinales y ciudadanas. La democracia participativa. La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor
más activa y directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones y de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Esto, al menos teóricamente. Se considera entonces una variante de la democracia directa y pretende incorporar al ciudadano en la vigilancia y el control de la aplicación de políticas públicas y procura que los ciudadanos estén organizados y preparados tanto para proponer iniciativas como para expresarse a favor o en contra de algunas medidas. La democracia liberal. La democracia liberal es aquella que se respalda en modelos de gobiernos representativos que aspiran a seguir los principios del liberalismo clásico. Por ello enaltece el respeto a las libertades individuales, la libertad económica, el poder limitado del gobierno. Las democracias liberales procuran establecer equilibrio entre los poderes de Estado y ciudadanía, así como también otorgan protección a las minorías ante el poder de las mayorías. Por último, tenemos la socialdemocracia, que propone la búsqueda de una mayor equidad económica y social entre ciudadanos, respetando las instituciones del Estado democrático, sin destruir el funcionamiento de la economía capitalista. Por tanto, persigue cambios graduales mediante la regulación del mercado, el cobro de impuestos, la creación de programas públicos que ayuden a distribuir la riqueza. En su origen, esta estuvo emparentada con el marxismo. Sin embargo, los socialdemócratas deseaban instaurar el socialismo a través de una transición pacífica y no revolucionaria después de la segunda mitad del siglo XX. Estos se hicieron más moderados y su intención ahora se relaciona con el funcionamiento eficiente del estado de bienestar. Haremos un pequeño recorrido histórico sobre la democracia. Entonces empecemos con la democracia en la modernidad. En los primeros siglos la democracia estuvo oculta por mucho tiempo. Fue en 1516 con el libro Utopía de Tomás Moro, donde se empezó a fantasear con una isla donde las autoridades eran elegidas mediante el voto popular y además los cargos eran rotativos. En términos teóricos debemos remontarnos al 1690 para hablar del segundo tratado sobre el gobierno de John Locke. En el marco de la Ilustración francesa en el siglo XVII fue Montesquieu quien propuso la división del poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial en su libro El espíritu de las leyes de 1748. La democracia y la revolución industrial. En el siglo XIX en Europa y América Latina apareció la clase media. Esta clase social tuvo intereses que impulsaron su participación en la política y apoyaron la ampliación del derecho al voto y la formación de asociaciones. La democracia tuvo una evolución gradual. El derecho al sufragio fue el primero, que se le otorgó a las personas con propiedades, luego a las clases trabajadoras y finalmente a las mujeres. Fue en el año 1863 de la boca de Abraham Lincoln que expresó la idea de democracia que se había venido madurando con el tiempo, como la siguiente frase: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo que hoy conocemos en Colombia como democracia participativa es un resultado de una lucha violenta entre ideologías y partidos políticos, principalmente marcado por los liberales y conservadores. Esto fue conocido como el sistema bipartidista, el cual fue catalogado como semicerrado, poco representativo y excluyente, generador de crisis e inestabilidad política, ya que los sectores eran muy amplios y no lograban reflejarse sus intereses en este sistema, lo que fue deslegitimando el mismo, haciendo un llamado al cambio, a una reforma institucional que contribuyera a la paz y ampliara los espacios electorales, abriéndose paso a un sistema multipartidista, reconfigurando el sistema de los partidos en Colombia. Ahora bien, es importante identificar si un sistema de partidos ha sufrido un cambio o no, es decir, si ha pasado de un tipo a otro tipo de sistema, por lo cual estos cambios deben ser relevantes. Por ejemplo, con el número de partidos, el tamaño de los partidos, cuáles son las ideologías, la interacción entre el gobierno
y los partidos, su grado de institucionalización, ajustes electorales, legislativos, gubernamentales y la misma volatilidad del sistema. Uno de los más grandes retos en la superación del tradicionalismo debido a que algunas nuevas fuerzas están disfrazadas, ya que por el desprestigio de sus partidos anteriores pueden optar por la creación de nuevos partidos conservando aún sus mismas ideologías, es decir, siguen trabajando pero disfrazados. La estabilidad del sistema de los partidos políticos termina, ya que cuando no hay estabilidad partidista, los resultados no son tan predecibles, por lo cual las nuevas fuerzas electorales tienen mayores posibilidades, pero también esta volatilidad puede tener otros efectos como la incertidumbre política, variaciones drásticas en las reparticiones de las curules, confusiones de los ciudadanos en cuanto a la representatividad. Las preferencias de los ciudadanos al votar son manifestaciones a nivel micro que se reflejan a nivel macro en los resultados electorales y en la configuración del sistema de partidos. Entonces, el sistema político y la democracia en Colombia han transitado por varios escenarios históricos hasta llegar a la actualidad. Para lograr la comprensión de conceptos como Estado, gobierno, partidos políticos, participación ciudadana y democracia, es indispensable la revisión histórica y el contexto social y político y económico que ha recorrido nuestro país. La Constitución Política de 1991 representa un gran avance en materia de derechos, ya que está consagrada no solo la democracia participativa, sino la democracia directa, porque se promueve la participación ciudadana en un aspecto más integral y se proporcionan algunas herramientas reguladas por la misma Carta Política. La crisis de los partidos políticos deslegitima la democracia participativa. Este es nuestro planteamiento del problema, ya que actualmente hay una proliferación de listas de movimientos y partidos pequeños que aparecen y desaparecen en cada elección, lo cual dificulta el proceso de deliberación y construcción en el que los partidos políticos nos presentan una visión de la sociedad, de cuáles son los problemas que tenemos y en qué orden debemos abordarlos. Entonces, el desprestigio de los partidos políticos ha debilitado evidentemente a la democracia, porque ellos son el vehículo que canalizan los intereses de la sociedad, sus preferencias, y las traducen en programas políticos. La solución o alternativa a la problemática es que debemos trabajar en discursos de largo aliento para que los partidos políticos tengan ideologías sólidas, ya que ante una elección tendríamos un consejo, una asamblea o tal vez un congreso cada vez más fragmentado, cada vez más lejano a llegar a unos acuerdos. Entonces nosotros como ciudadanos no podríamos exigir una rendición de cuentas porque no sabemos a quién pedírselas, porque no sabemos quién decide, por qué lo deciden o para qué, ya que estas estarían sesgadas por estos partidos disfrazados. En Colombia se estableció una relación directa con el ciudadano que le permite tener injerencia sobre los asuntos públicos, lo que llamamos la democracia participativa. Es la que nos permite exigir el cumplimiento de las normas y además vigilar la conducta de los servidores públicos. También nos permite elegir y ser elegidos, entre algunas otras formas de participación y otros mecanismos que nos dan la garantía de igualdad para que todos tengamos acceso al poder político y a la participación. Entonces debe primar el derecho y se deben disponer de todas las condiciones formales y jurídicas para este mismo fin. Entonces, un trato excluyente sería discriminar al ciudadano y atentar directamente contra la igualdad, transgrediendo el proceso transparente, igualitario y accesible. Si tenemos en cuenta que para llegar a este punto tuvimos un gran recorrido histórico, tenemos que ser conscientes y no arruinar estos avances normativos y que están consagrados dentro de nuestra constitución política a través de estos
partidos políticos que aparecen de manera esporádica en cada elección. Evidentemente, sí se logra deslegitimar y fragmentar nuestro sistema. Esta fue una pequeña reflexión y recorrido histórico sobre la democracia participativa en Colombia.